Bueno, pastora, ya podemos empezar. Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Clavijo y bueno, a mi esposo sí lo conocen. Soy la esposa de Alberto Bocanegra y bueno, pues agradecida con el Padre por esta oportunidad, este privilegio que me da de poder compartir con cada uno de ustedes. La verdad, pues expectante y anhelante por todo lo que el Padre va a hacer, sabiendo que el primer edificado soy yo, o somos las personas que el Señor de pronto pone delante, somos los primeros edificados, somos los primeros que redarguidos con lo que el Padre va a hablar. Queremos, Pastora, cuéntenos un poquito más de usted para que la congregación la conozca, cuánto bueno, lleva en palabra de vida, pues algo más de usted. listo. Pues nosotros con mi esposo, pues somos una familia compuesta por cuatro hijos, tres varones, una hija, y llevamos con el Señor 28 años, 28 años que conocimos del amor del Padre. Y con el pastor Arturito llevamos como 25 años, 26 años. Como sí, la diferencia eran como 2 años desde que conocimos del Señor. Pues ha sido todo un caminar con muchos altibajos, con muchos altibajos. Yo creo que como cada uno de nos ha tocado, ¿no? Eh, con mucho tiempo de quizás de no entender, de como querer devolvernos, como que querer, ay, ¿cómo es esto? Pero también a la vez agradecidos con el Padre por todo lo que ha hecho por nosotros. Como les digo, ha sido un proceso de caminar con el Señor. Mm, y bueno, eh, no me canso de darle gracias al Señor porque Él en su misericordia nos acogió, en su misericordia nos apartó. Entonces, bueno, se me olvidó decirles algo, tenemos seis nietos, entonces, pues, bendecidos porque los nietos son como, como, como esos hijos que el Señor nos regala ya cuando ya somos adultos. Entonces, como que muchas cosas que quizás no pudimos hacer con nuestros hijos por estar trabajando, porque no había tiempo, por muchas cosas. Entonces, con los nietos tenemos esa oportunidad de vivirlas, de compartir, de enseñar. Entonces, es muy lindo esa experiencia de ser abuelos. Entonces, pues nos sentimos bendecidos y privilegiados de ya tener seis nietos y bueno, todavía tenemos un hijo soltero, entonces pues no sabemos qué pueda pasar. Completemos. Entonces, pues, Pastora, aquí conocemos al pastor Ricardo. ¿Qué vínculo tiene usted con el pastor Ricardo, bueno, el guitarrista? eh, es que es así, digámoslo de esta manera. Con mi esposo nos conocimos cuando cada uno ya tenía un hijo. Entonces, hablo de cuatro hijos, pero uno era de mi esposo y uno era mío, pero al momento de unirnos, sin conocer del Señor ni nada, pero el Señor fue muy lindo y perfecto porque pues nos dio la sabiduría de poder vivir primeramente con ellos dos. No fue fácil, porque pues para mí fue un poquito difícil, pero pues el Señor en su misericordia nos unió y entonces conocen ustedes al pastor John Edward. Él es nuestro hijo, es el hijo de mi esposo, pero yo estoy con él desde cuando tenía 6 años, entonces para mí es mi hijo, sus hijos son mis nietos también. Entonces, el pastor John Edward es casado con la hija del pastor Arturo, con Marcela Tobar. Entonces, por ese lado.
Y el pastor Ricardo, que ustedes lo conocen, el Señor lo usa mucho en el ministerio de adoración. Él es el encargado de ese ministerio. Se casó con mi hija. Entonces, por ese lado, entonces nos hemos pues como formado una familia muy grande. Ahí hemos estado como en esos vínculos, entonces también con él, con mi hija tengo dos, con John son dos niños varones y con Ricardo y Katy son una niña y un niño. Y ya por parte de nuestro otro hijo tenemos también una niña y un niño. Qué bonito, Entonces así es más o menos. Esas son muchas cosas y muchas historias, pero bueno, llegará el momento que el Señor nos permita compartir más. qué bueno. Bueno, también de pronto aquí anotar y decirles, ¿verdad? Que el 3 de abril van a venir varios pastores de Bogotá, va a venir el pastor John precisamente, la esposa, los dos hijos, va a venir Joel, la esposa, va a venir Anita, y bueno, cada uno de ellos nos va a ayudar durante una semana en ministraciones personales, con familias, con caballeros, pero también anhelamos que venga, pastora. ¿Ah? Bueno, pues que el Señor nos lleve. Sería lindo poder, ese es un anhelo que tenemos nosotros también de poder ir, poderlos conocer personalmente. Les amamos mucho a través de todo el proceso que hemos caminado con el Señor durante todos estos veintitantos de años. El Señor nos llevó a poder consolidarnos, digámoslo de esa manera, porque fue un proceso el poder servirle al Señor en ese ministerio de parejas, en el ministerio de familias, y pues ha sido muy lindo porque a través de todo esto también, y pues de todo lo que como familia, como pareja hemos podido vivir, entonces también hay mucho por poder ayudar a los demás porque, como les dije, duramos mucho tiempo sin conocer del Señor, entonces, pues se vivieron cosas como todas las vivimos. Entonces, el caminar con el Señor nos ha guiado a poder ayudar a otros, a poder llevar la palabra. Entonces, ha sido muy bonito. Trabajamos con un ministerio de un pueblo pequeño aquí en Cundinamarca que se llama Útica. Allí trabajamos con una iglesia, entonces pues estamos eh, yendo allí a trabajar con toda la congregación. Y es muy bonito porque es un pueblo pequeño, pero es muy lindo porque pues el ir de casa en casa, de ir a las veredas, el poder ir a llevar la palabra, el poder dar de lo que el Padre nos ha dado es muy especial. Entonces, pues también anhelantes que el Señor nos permita también, si es la voluntad de Él, que nosotros podamos ir, nosotros felices de poder ir. Gracias, pastora. Bueno, podemos comenzar. ¿Listo? Bueno, entonces como ustedes han venido trabajando en este material tan especial que es el hablar no es un acto inocente. Entonces, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo el Señor nos va conduciendo aún y va transformando nuestras vidas y también cómo va transformando nuestro hablar, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con el capítulo número 8 donde nos dice que una clave para construir nuestra propia fe. Entonces, pues el Señor aquí nos da unos tips, digámoslo, de cómo ir creciendo, de cómo ir nosotros conduciéndonos a profundizar más, ¿no? En entender lo que significa esa fe en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, dice ahí en el subtítulo, dice que la fe puede rehacer tu futuro. Entonces, qué tremendo porque
el Señor nos dice que cómo en activarnos, en activarnos en la fe, nuestra vida puede ser transformada, porque dice que puede rehacer, o sea, puede cambiar, puede transformar nuestro futuro. Entonces, qué tremendo, ¿no? Eh, entonces entendemos y sabemos, ¿no? Que el propósito del Padre es que este manual podamos aprender. ¿A qué? A hablar fe. ¿Sí? Que sea ese cada día el desaprender quizás muchas cosas que de pronto las cogimos por costumbre en una manera errónea de hablar, en una manera errónea de pensar las cosas y que podamos aprender a hablar fe. ¿M? Y bueno, ¿y cómo aprendemos eso? Eso lo aprendemos en Cristo, en Él. Él es nuestro maestro por excelencia. Entonces, como les decía, ¿no? Muchas veces hemos aprendido a hablar de una manera, o a hablar fe, pero de una manera errónea, ¿no? Eh, Podemos hablar conforme a lo que hemos vivido, podemos hablar conforme a lo que todo el mundo habla, ¿sí? Podemos hablar por las circunstancias, ¿sí? De lo que se esté viviendo. Entonces, hay muchas maneras de las cuales podemos hablar, ¿sí? Pero aún podemos, de pronto ustedes pueden decir, bueno, hay personas que no son creyentes, pero tienen fe, sí, claro que sí, claro que sí. Todos en una u otra medida tenemos fe, ¿sí? Pero ¿desde dónde hablan? ¿Dónde es la base? ¿Cuál es la base que ellos tienen de esa fe, no? Entonces, pueden hablar desde su propia experiencia, pueden hablar desde lo que, como les decía, de lo que ven en el mundo, pueden hablar desde la cultura de la región que estén. Se pueden hablar de muchas maneras, ¿cierto? Pero el Señor quiere que aprendamos de Él, de hablar eh, como Él quiere que nosotros hablemos, que entendamos que nuestro modelo es Cristo. Entonces, si ustedes tienen el manual ustedes o cada uno de ustedes tienen, ok. Entonces vamos, ahí ustedes miran en el manual, estamos en Mateo 19, 17, 19, 20. Entonces dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlos nosotros? Les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría y nada os sería imposible. Entonces, pues ahí los discípulos están un poco como redargüidos, como preocupados, como ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces, si miramos un poquito el contexto, aquí está hablando en Mateo de un papá que tenía un hijo que tenía una enfermedad, ¿sí? Y tenía epilepsia y los discípulos no lo pudieron sanar. Entonces, pues cuando los discípulos no lo pueden sanar, pues este papá pues va y busca a Jesús, ¿no? Y le dice pues que sus discípulos no pudieron y pues Jesús les responde que ellos no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque tenían una fe muy chiquita. Es como así lo que se lee, ¿no? Que tenían una fe pequeña. Entonces, uno, no era que los discípulos no tuvieran fe, sí lo tenían, sí la tenían, ¿sí? Pero estaba un poquito pequeña. Eh, entonces, pues, los discípulos en muchas ocasiones le decían al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe, ¿sí? Y el Señor les decía, les enseñaba que aumentar la fe era hablar fe,
¿sí? Era el día, el cotidiano día, ¿sí? Si nosotros vemos todo lo que el Señor iba haciendo, ¿sí? Miramos los relatos de la palabra, de las vivencias que ellos tuvieron, el Señor les iba mostrando. Por cada cosa que hizo, por cada persona que sanó, el Señor iba mostrándoles y les enseñaba que aumentar la fe era que la tuvieran, la hablaran, ¿sí? O sea, que era algo que tenía que ser continuo, era algo que no podía parar. Entonces, también algo importante entender, porque nos podemos decir, ¿no? Ah, listo, pero yo hablo fe, porque yo digo, no, es que si Dios me ayuda y es que sí, en el nombre de Jesús, sí, claro, pero algo que es muy importante es lo que se habla, ¿sí? El peso de donde se habla, eso es algo que es importante, ¿sí? No solamente, porque yo puedo hablar, pero lo importante es del peso de donde yo lo hablo, ¿sí? Si yo lo hablo desde una manera natural o si yo lo hablo desde las alturas, ¿sí? Sabiendo y entendiendo en quién está mi confianza, de quién dependo, a quién le estoy clamando, quién es el que me provee, quién es el que va a hacer. Entonces, de ahí la importancia de entender, ¿no? Eh, de ese peso y también entender que como hijos, ¿sí? Ustedes y yo, como hijos de Dios, podemos hablar, ¿sí? El Señor nos dio ese privilegio de poder leer la palabra. El Señor nos está llevando a cada uno, a unos quizás ya de una manera tremenda que ya tenemos o ya se tiene toda la revelación y a otros que quizás no la tengamos completamente, pero el Señor nos ha dado ese privilegio de poder leer, de poder ver su palabra, de tener la Biblia, de poder ir a ella. Entonces, qué cosa tan tremenda porque a través de darnos ese privilegio, también nos ha dado ese privilegio y nos ha dado ese poder y autoridad, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cuando el Señor le dice a los discípulos que Él se tenía que ir, pero que Él nos iba a dejar a uno mayor? O sea, que nos iba a dejar al Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo cosas tremendas, aún cosas mayores que las que Él había hecho, nosotros las íbamos a poder hacer. O sea que ahí el Señor nos está como ratificando de lo que como hijos podemos hacer, ¿sí? Porque dice, o sea, tenemos esa autoridad, ¿sí? Y al hablar en el nombre de Jesús, al declarar en el nombre de Jesús, pues es una manera que sabemos que va a ser, que es verdad, que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, esa es una forma que pues vamos a tener que ir ejercitando más y más, ¿sí? El hablar, pero el hablar con la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Ya no hablar como quizás lo hacíamos antes, cuando no teníamos el entendimiento, sino ahora sabiendo, ¿sí? Entonces el del Señor le decía cuando le fue a levantar al paralítico, ¿qué le decía? Levántate y anda, ¿sí? Era con esa autoridad. Y si el Señor lo hacía, nosotros también podemos deberíamos de tener ese poder y autoridad. ¿Sí? Al activar nuestra fe, eso es lo que va a pasar, que vamos a ir ejercitando ese poder y autoridad que el Padre dejó para que nosotros lo pudiéramos hacer. Amén. Entonces, ¿cómo se ejercita? ¿Cómo se ejercita la fe? ¿Sí? Entonces, yo me ponía a ver que es como un músculo, ¿no? La fe es como un músculo. Entonces, pensaba, ¿no? Como un deportista, por decir algo. Un deportista, pongámosle una persona, un señor que empieza a alzar pesas, digamos, es una persona que se tiene que preparar. ¿Sí? Él no porque, es que yo voy a alzar pesas, no es que ya llegó el primer día al gimnasio y de una vez cogió y le puso a cada lado una pesa de yo no sé cuántos kilos, de 30 40 50 kilos y venga, la levanto de una. No lo va a poder hacer, o quizás lo puede hacer, pero se va a hacer daño. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está preparado. ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que ejercitarse, él tiene que irse ejercitando para poder llegar, ¿sí?
a hacer eso, tiene que hacer un entrenamiento, ¿sí? Y a medida que él se va ejercitando, a medida que él está haciendo ese entrenamiento, pues va a llegar un momento donde él se desarrolla, su cuerpo, sus músculos, su fuerza, sus rodillas, toman fortaleza y va a llegar a levantar, no sé cuánto se podrá levantar una persona de estas, 100, no sé cuántos kilos, pero lo va a hacer, pero fue un proceso. Entonces, pues yo lo miraba así a la fe. La fe nosotros la tenemos que ejercitar, ¿sí? La fe tiene que ir en aumento, ¿sí? Tenemos que desarrollarla para que la fe crezca, ¿sí? Si nosotros no la ejercitamos, pues ella está ahí, ¿sí? Entonces pasa lo que le pasaba a los discípulos, la fe era pequeña, ¿sí? Entonces, muchas cosas que quizás quisiéramos que pasaran o que sucedieran, pues no porque no se ha ejercitado, ¿sí? Entonces, cuando viene una situación es cuando nos acordamos, Señor, y sí, yo creo en ti, yo confío en ti, yo tengo fe, pero viene la situación y listo. Pero si nosotros constantemente la estamos ejercitando, pues va a llegar un momento donde nuestra fe va creciendo y recuerden, tenemos poder y autoridad. Eso es algo que el Señor no lo ha dado. Amén. Amén. Marcos 11 del capítulo 22 al 24 nos dice, y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios, de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, cree que lo recibiréis y lo obtendréis. Tremendo, tremendo esto, porque el Señor nos está diciendo que tener fe, recuerden que fe, ¿qué es? Confianza. Fe es certeza, ¿sí? Eso es fe. Entonces dice que si nosotros tenemos fe, o sea que si nosotros confiamos en Él, que si nosotros tenemos esa certeza, dice que de cierto digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, va a suceder, va a suceder. Entonces, qué tremendo. Entonces, cuando dice aquí que cualquiera que diga, también es declarar, ¿no? Cuando dice que diga es porque está soltando, porque está saliendo de mi boca. Está saliendo de mi boca la palabra. Entonces dice que también, uno, que tengamos confianza. Dos, que soltemos, que declaremos la palabra. Entonces, pero también dice que no dude en su corazón. Entonces, mire lo que dice ahí para que algo que tengamos, esto es algo que es importantísimo, es que la duda, ¿dónde es que está? En el corazón. Aquí dice, no duden en su corazón, no duden en su corazón. Entonces, ahí entendemos que la duda no está, la duda no viene de la mente, la duda viene es del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Debo evitar dudar, debo evitar porque el Señor dice, no, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla va a suceder. Entonces, qué tremendo. Entonces, recuerdan ese episodio cuando el Señor va en la barca y le dice a Pedro que salga y que el Señor llega caminando por las aguas y le dice a Pedro que venga. Entonces, recuerdan que mientras Pedro miraba al Señor, pudo caminar. Mientras sus ojos estaban puestos en el Señor, él pudo caminar, ¿sí? Pero y se pudo caminar y se mantuvo firme, ¿sí? Pero cuando empezó a dudar, ¿qué pasó? Se empezó a hundir, se empezó a hundir. Entonces, qué tremendo. ¿Por qué? Porque cuando él miró al Señor, él sabía que el Señor no lo iba a soltar. O sea, aunque no lo estuviera cogiendo, pero él sabía que el Señor tenía poder, autoridad y él no lo iba a soltar. Pero cuando empezó a mirar las circunstancias, entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos la mirada en el Señor. Nosotros sabemos que puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él, pero hay de cuando quizás el Señor nos responde en el momento que quizás nosotros queremos. Hay cuando de pronto te hay un niño enfermo o hay una situación económica, entonces, no, Señor, yo creo y yo confío en ti que tú vas a hacer. Pero resulta que como el Señor, Él en su infinita misericordia, sabe para cuándo y cómo y dónde, entonces, cuando nosotros empezamos a mirar que lo que le estamos pidiendo o lo que estamos clamando no, como que no se ve nada, que no está funcionando, entonces empezamos a dudar. Y ahí es cuando empezamos como a hundirnos, como le pasó a Pedro. Pero el Señor dice que pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza en Él. Entonces es tremendo porque hay más claro que lo que dice, ¿no? Mientras Pedro miraba a Jesús, su fe no, no, no flaqueaba. Entonces, qué tremendo. Entonces, algo que también el Señor me mostraba era que la fe y la incredulidad están hechas de afirmaciones, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, así como tenemos fe, o hablamos al Señor con esa fe, pero también muchas veces nos paramos en esa posición. No, pero es que el Señor definitivamente no va a pasar, empezamos a dudar. Entonces, qué tremendo, porque la fe y la incredulidad están hechas de afirmaciones, ¿sí? Por lo tanto, tan importante lo que declaramos, tan importante lo que hablamos, ¿sí? Entonces aquí es cuando miramos que definitivamente hablar no es un acto inocente. Entonces, en este tiempo, en este momento se nos está abriendo un velo. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo oro, Padre amado. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, por todos los que están allí, Señor, en esta conexión, Padre Celestial. Y te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que has puesto en ellos, Señor, la disposición, has puesto en ellos el querer como el hacer, ha puesto en ellos el deseo y el anhelo de crecer, de ser transformados, Señor, y de ser trastornados también para ir, Señor, para ir a trastornar a otros. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, porque ese velo, Señor, hoy se ha roto. Ese velo, Señor, de la incredulidad, de la duda, Señor, del temor, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, declaramos, Señor, que tú pones en sus corazones, Señor, el querer, Señor. Tú pones en sus corazones, Señor, esa palabra, esa sabiduría, ese denuedo, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, porque para que la vida de cada uno de ellos sea transformada, Señor. Hoy oramos, Señor, porque hoy ese velo, Señor, ese velo se ha quebrado, se ha roto en el nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial. Gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo, Señor, esta noche. Oramos, Padre Celestial, y declaramos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo es la que está aquí, Señor. Hoy la gloria y la honra, Señor, y todo honor es para ti, bendito Rey. Gracias, Señor. Entonces, como yo les venía diciendo, hoy se va a quebrar ese velo de la duda, ¿sí? Si yo, si yo digo que no tengo fe, pues la duda va a venir como un gigante, ¿sí? Y va a venir y va a venir sobre mi vida y me va a dominar. Entonces, cuando decimos no podemos, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que no, yo, sí, cuando nosotros anteponemos siempre la duda, el temor, entonces, ¿qué pasa con la fe? Está ahí estancada. Entonces, hoy, en el nombre de Jesús, ese velo de la duda y del temor ha sido quebrado. Amén. Amén. Entonces, seguimos. En Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que dé gracia a los oyentes. ¿Sí? Entonces,
cuando el Señor nos habla aquí de que ninguna palabra dañina, pues ¿qué significa dañina, no? O sea, ninguna palabra mala, ninguna palabra, decir mal, ¿sí? Entonces dice que no salga de nuestra boca palabras malas, hablar mal de los demás, hablar mal, ¿sí? Que no salga de nuestra boca. Lo que debemos hablar es palabra ¿qué? Lo contrario, es palabra buena, ¿sí? Lo contrario de malo es bueno. Entonces, lo que debemos hablar es palabra buena, ¿sí? O sea, palabra que sea de bendición. Amén. Entonces, y qué es bendición? ¿Sí? Bendición es decir, es hablar bien. Es que tremendo. Mire, entonces lo que tiene que salir de nuestra boca es hablar bien, ¿sí? Pero ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, que debemos aprender, pero ¿cómo? Conforme a la palabra. Él nos dejó el, el mejor ejemplo que nos pudo haber dejado fue a Cristo, a su Hijo, y de él aprendemos, amén. Entonces, toda palabra que salga de nuestra boca, sea para qué, sea palabra para qué. Entonces, como lo que les decía, hablar bien. Entonces, sea palabra para edificación, sea palabra para que tenga un resultado, ¿sí? Sea palabra para que mi hermano, si estoy hablando con otras personas o estoy hablando, o sí, de alguien, sea una palabra que sea para bendición, que sea una palabra para que la persona crezca, sea una palabra que dé fruto. Esa es la manera que nosotros debemos hablar. Y si nosotros no tenemos nada que hablar de esto, es mejor que nos quedemos callados. Es mejor evitar y mejor no hablar. Es mejor que... Yo me acuerdo que en un tiempo yo cuando oraba yo le decía, Señor, si yo no, ay, le decía, Señor, si yo no tengo nada bueno que hablar, Señor, mis labios sean adormecidos, ¿sí? Entonces, ay, perdón, que esto casi se me desconectó. Aquí te estamos oyendo perfectamente. ¿Me ve? Sí, sí, claro. Apagón. Bueno. Entonces, de ahí la importante, ¿no? De cómo hablamos, ¿sí? Entonces, que lo que nosotros hablemos siempre dé fruto. ¿Amén? También el Señor nos dice que toda palabra que salga sea, como dice la palabra, ¿no? Que toda la palabra que de Él salga sea una palabra que no vuelve, la palabra de Él no vuelve vacía. Entonces, si miramos en Isaías 55:11, dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para la cual lo envié. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, porque dice que toda la palabra que sale de su boca no vuelve vacía, no vuelve vacía. Entonces, la fe y la incredulidad están hechas de afirmaciones, como les decía ahorita, ¿no? Por lo tanto, lo que declaremos es lo que vamos a ver, ¿sí? Eso es así. Lo que nosotros hablemos es lo que vamos a ver. El hablar de nosotros va a tener un resultado, ¿verdad? Entonces, la importancia de cómo hablamos y cómo declaramos la palabra de fe. ¿M? Entonces, y de ahí la importancia de lo que les decía, ¿no? Que estamos impartiendo. Entonces, nosotros debemos impartir ¿qué? Gracia. ¿Y qué es la gracia? Ese favor inmerecido. La gracia es lo que el Señor tuvo con nosotros, con cada uno de ustedes y conmigo. Él tuvo un favor inmerecido, ¿sí? No nos lo merecíamos, pero Él, que es tan hermoso, que nos ama tanto, pues nos dio gracia, nos miró con esos ojos de amor, ¿sí? Entonces, eh, ahora vamos a Jod capítulo 22-28. Entonces nos dice, cuando decidas una cosa, te saldrá bien y
brilla. Entonces, qué tremendo, ¿no? Dicho y acción, porque dice que cuando decidamos una cosa te saldrá bien y brillará la luz en tus caminos. Entonces, dicho y acción, ahí está más claro, ¿sí? Entonces, esa claridad al hablar, ¿sí? Como les decía, si no tenemos... Y si el Señor permita que cuando hablemos con un vecino, cuando hablemos con los hijos, cuando hablemos con el esposo, con la familia, cuando hablemos, ¿sí? Que haya esa claridad, que nosotros como hijos de Dios cada vez aprendamos más cómo hablar, cómo habla Cristo. Que ya no sea mi manera, que ya no sea lo que yo pienso, como yo creo, como yo opino, sino, Señor, que seas tú. Que seas tú, Señor, usándome y que seas tú, que uses mis labios, Señor, para que salga la palabra, pero que no sea lo que yo quiero, ni lo que a mí me parece, ni es que lo que yo pensaría, no. Señor, que seamos de bendición, palabras claras en nuestro hablar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues primeramente porque Dios está interesado siempre en que nosotros seamos bendecidos, pero también que podamos bendecir a otros, aún en cómo hablamos. Amén. Bueno, en segunda de Tesalonicenses 1:3, el Señor nos dice, debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros. Perdón, espera que estoy leyendo mal. Debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de todos vosotros abunda hacia otros. Entonces, tremendo. Entonces, ahí volvemos al ejemplo que les ponía de este hombre musculoso, ¿no? Entonces, recuerdan que debemos dar gracia, entonces nosotros debemos estar ejercitándonos para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra fe vaya en aumento, ¿sí? Eh, y ahí vemos, aquí en Tesalonicenses, vemos cómo Pablo alienta a la iglesia, ¿no? Estaba allí en esta iglesia aunque ellos estaban cometiendo muchos errores y habían problemas, pero vemos cómo Pablo los anima, ¿sí? Pablo no les empieza a decir, no, pues que ustedes no crecen, es que ustedes no avanzan, es que ustedes no sé qué, es que no. Pablo muy bonito, muy lindo, los miraba con los ojos del Padre, ¿sí? Y él les dice que demos gracias a Dios siempre acerca de cada uno de vosotros, les dice, como son dignos, que pues vuestra fe va creciendo de sobremanera, ¿sí? No empezó, ay, pero es que usted, no, él los estaba animando, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos muestra a través de Pablo que así debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos animar, debemos ser esos portadores de las buenas nuevas del Padre. Amén. Entonces, como les decía, Pablo no los desalentaba, sino los iba animando, ¿sí? Entonces, yo los invito a cada uno de ustedes que nos revisemos cómo es nuestro hablar, cómo es cuando vamos, cuando compartimos con personas, cómo es nuestro hablar. ¿Damos aliento, damos ánimo, damos vida o lo contrario? ¿Vamos a criticar, vamos a juzgar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es ese hablar? ¿Sí? Eh, ¿Miramos con los ojos de Cristo? ¿Hablamos la palabra de Él? ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestro hablar? Entonces, tan importante que lo que el Señor nos está hoy enseñando, ¿sí? En Santiago 2:5, el Señor nos dice, oíd, hermanos míos, amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pues ahí el Señor está hablando claro, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos ricos, ¿sí? Pero no de la manera que cada uno de nosotros quisiera, ¿no? Ay, queremos plata por montones, Señor, ¿sí? No, Él dice que Él quiere que nosotros seamos ricos, pero ¿ricos en qué? En fe, en fe. Si tenemos fe, créanme que tenemos todo,
todo, podemos bajar recursos. Y les quiero dar un testimonio, es largo, pero bueno, que el Señor me permita hacerlo cortito. Cuando mi hija les estaba contando que ella se casó con el pastor Ricardo, nosotros estábamos atravesando una situación muy, muy, muy complicada, mm, económica, pero muy complicada porque nosotros teníamos una empresa, no sé si mi esposo les habrá contado, teníamos una empresa de confecciones y pues era una empresa grande, bueno, muchas cosas, teníamos muchas cosas, pero todo se cayó, todo se derrumbó, todo se cayó como un castillo así de naipes, de cartas, se cayó todo. Y entonces en ese momento, pues mi hija, ella siempre fue una niña muy, muy apartada para el Señor, muy, ama mucho al Señor. Siempre, desde pequeña. No sé si algunos la conozcan, no sé si algunos tengan niños pequeños. Ella trabaja en el colegio Joseph House, trabaja de maestra de preescolar. Los niños la aman mucho por esa forma que tiene de ser y todo. Entonces, ella resulta que ella se iba a casar. Entonces, pues cuando, pues el impacto, ¿no? Yo de mamá, que yo no quería que se casara porque se casó muy joven y todo esto, pero ella decía que si ella iba a tener un novio, era con el novio con el que se iba a casar. El pastor Ricardo la pretendía desde cuando ella tenía 15 años, obvio que nunca fueron novios ni nada, pero él una vez fue a la empresa y nos dijo, yo quiero que ustedes sepan, y el Señor me dijo que ella iba a ser mi esposa. Soy yo casi, yo no. Entonces dijo, no, 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 tranquila, tranquila, Sandrita, yo no estoy hablando que ahorita, yo no estoy hablando, yo quiero que ustedes lo sepan, pero también soy respetuoso y sé que va a ser en el tiempo del Señor y yo me voy a guardar para ello. Y pues así pasaron muchos años, o sea, eso no fue que ya a los 15 ya no, pero pues ni tampoco muchos, porque se casó como a los 21. Entonces, pues para mí fue muy duro. Bueno, ese es otro tema. La cuestión, algo tremendo fue que, claro, nosotros estábamos pasando una situación dura, dura, pero muy dura. No había nada. Y entonces, claro, ella dice, no, que es que yo me quiero casar. Entonces yo, primero pues no quería, entonces yo no, que todavía no, que está muy joven, que esto, que termina la universidad, bueno. Y ella, en definitiva, el Señor me hizo entender. A las malas, me hecho casi que me mechoneé, me hizo entender que era el tiempo del Padre. Y resulta que yo le dije, bueno, cuando yo ya entendí, yo le dije, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque alguna persona en la congre me decía, ¿tú qué quieres? Que sea la mamá de Ricardo la que la acompaña a comprar el vestido, a lo de la reunión. O sea, ¿tú quieres es eso? O sea, ¿tú no quieres estar en esto que es especial para tu hija? Entonces, claro, todas esas cosas me redarguyeron y yo dije, bueno, Señor, lo voy a hacer. Y cuando yo le dije, bueno, hija, ¿qué es lo que quieres? Le dije yo. Y me coge y me saca su computador y me abre una página y me saca y decía boda. Y me empieza a mostrar todo con pelos y señales lo que ella quería. Yo quiero un vestido de la tienda no sé dónde, la referencia tal, yo quiero, mi boda tiene que ser en un lugar alto, y el tema de la boda va a ser el fuego, y yo quiero que hayan candelabros, y yo quiero, bueno, una cantidad de cosas que yo la miré, yo, siendo hija de Dios, conociéndolo, mejor dicho, pues todo, yo la miré y la miré y le dije, ¿qué? ¿Qué te pasa? Le dije. ¿De dónde crees que vamos a sacar para hacer eso? Nosotros no, en este momento, nena, tú lo sabes, no tenemos la manera. Y me contesta ella, me voltea a mirar y me dice, ¿y quién te dijo que tú me lo vas a dar? Entonces yo la volteé a mirar. Te le dije, ¿cómo? Me dijo, no, no te preocupes, tú no te preocupes, mamá. El Señor me va a dar lo que yo quiero, porque Él es mi padre y Él me lo va a dar. Conclusión. Eso valía un montón de plata. Honestamente, ni para qué les digo, eso valía un montón de plata. Eso era una cosa exorbitante. Se fueron a un lugar harto que hay acá en La Calera, que se llama El Tramonti, que es un restaurante muy fino. Allá se contrataron eso allá. El vestido que ella quería era de una casa que se llama Pronovias, que es de España. Pues eso, fuimos a la casa, ¿no? Como por molestar. Yo le dije, vamos. En ese momento que estoy hablando, hace 13 años, el vestido valía, en ese momento valía como 4,5 millones.
Teníamos lo del bus ese día para ir a mirar el vestido, pero no tenía. Conclusión, el señor. Nos contactamos con una señora que había llegado a España y la señora mandaba hacer los vestidos a España y los traía acá. Bueno, ella le hizo el vestido, contratamos a una señora que para lo del todo, lo que era lo de la reunión, que la que encargaba de toda la ceremonia, y a medida que ella nos daba costos, pues nosotros íbamos sacando cosas, ¿no? Entonces ella decía que quería velos, entonces no, señora, quite los velos porque no alcanza. Ella quería candelabros, no, señora, quite los candelabros porque no nos alcanza. Sí, el pastor Arturo, pues en el mismo lugar, que ella quería que en el mismo lugar la casaran, bueno, todo se dio. Ella quería ir de luna de miel a yo no sé dónde. Todo lo que ella tenía anotado en esa lista, el Señor lo concedió. El día de la boda, bueno, ella quería que la llevaran en un carro de esos antiguos. Un hijo mío por allá consiguió un amigo y el amigo tenía preciso un carro de esos ese día y le prestó el carro. Todo se dio, todo se fue dando. Y lo más tremendo que a mí me quebró, el día del matrimonio, llegamos allá al lugar, todo. Bueno, y en el proceso ella es terapeuta ocupacional, ella estaba en la clínica de La Paz, que es una clínica aquí como de reposo, donde ayudan a personas que están con depresiones y todo eso. Ella estaba ayudando a una chica, ella estaba ya trabajando, haciendo sus prácticas allá y estaba ayudando a una chica. Y un día fue y una hermana, la chica tenía una hermana y la hermana hacía eventos. O sea, trabajaba en lo de los eventos, pues ella fue la que se encargó de lo que les estoy contando. Y en ese proceso, pues ella le compartió del Señor, pero ella era muy reacia por lo que ella estaba viviendo con su hermana. Para ella era muy duro porque su hermana había querido quitarse la vida. Bueno, habían pasado muchas cosas. Ese día cuando llegamos en la boda, dice la chica, o sea, yo estaba, yo no sé si ustedes me puedan entender, pero pues yo estaba muy impactada porque para mí mi hija estaba muy joven y yo todavía como que el dolor, ¿no? De la mamá. Ay, Dios mío, yo estaba aparentaba que estaba muy feliz, pero por dentro mi corazón estaba como ahí con esa cosa. Y la chica tan pronto me vio, me dijo, señora Sandra, Dios existe, Dios existe. Y yo, sí, pero yo no le ponía atención. El caso fue que llegamos a la reunión, en el mismo lugar era la ceremonia y el pastor la casó. Y cuando termina el pastor de ahí de la ceremonia, yo volteo a mirar hacia el salón, que era ahí mismo, y les cuento lo que vi. Vi los velos, en las mesas unos candelabros dorados, un piso dorado. Y yo miré eso y yo dije, ¿y esto qué pasó aquí? O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y viene la chica y me dice, señora Sandra, toda emocionada. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Dios existe, me decía yo, ¿qué pasó? Me dice, imagínese, señora Sandra, que esta mañana cuando yo llegué a arreglar el salón, no me abrían, porque la noche anterior, anoche hubo una ceremonia. Y resulta que ese señor, los señores que hicieron la decoración tenían que venir temprano a llevarse todo. Y no llegaban, y eran las 10 de la mañana y no llegaban, y yo ya estaba desesperada porque pues se me iba a hacer tarde pues para lo que yo iba a hacer. Cuando el señor llegó con el camión, y yo estaba brava y yo le dije a ese señor que porque incumplido, que mire, que la hora, que yo no sé qué, y el hombre, señora, perdóneme, que yo no sé qué, ya abrió el salón y cuando yo vi el salón con todo eso, el hombre me dijo, no, señora, perdóneme, voy a ver qué alcanzo a recoger porque tengo que ir a montar otro evento. Y ella le dijo, ¿y es necesario que se lo lleve? Y el señor le dijo, no, no, pues si usted quiere yo lo dejo. Entonces, y las personas del evento no se enojarán. Ella le dijo, no creo que se enojen, porque eso era lo que mi hija había pedido. Y entonces, mire, tan tremendo lo que el Señor hizo. O sea, y cuando mi hija iba y me abrazaba y me decía, mamita, gracias, qué sorpresa tan tremenda me diste. Y nosotros como el papá le decíamos, no, hija, nosotros no fuimos. Le contábamos, nosotros no fuimos. Entonces, fue muy tremendo ver que cuando una persona tiene claro, tiene esa certeza, esa convicción de quién es el Padre, Él actúa, Él obra. Y lo cuento como ese testimonio tan tremendo de lo que el Señor hizo. O sea, fue una cosa que nadie creía.
O sea, yo creo que todo el mundo, o sea, yo no sé, o sea, no sé qué tanto hablarían, porque pues fue una ceremonia cristiana, sí, pero yo creo que todo el mundo decía, pero Dios mío, ¿qué hicieron? Porque sabían la situación que nosotros estábamos pasando, ¿sí? Pero mi hija tenía claro quién era el que le iba a dar. Ella tenía clara y tenía esa certeza de lo que el Padre podía hacer. Entonces, es eso. A esto es a lo que el Señor nos quiere llevar. Y perdónenme que les cuente esto, pero para mí esto fue algo muy impactante. Esto fue algo que marcó como un antes y un después en creer y saber lo que el Padre puede hacer. ¿Sí? Porque fue así, o sea, no me estoy inventando nada, fue tal cual lo que el Señor hizo. Entonces, ese es el papá que nosotros tenemos. Amén. Él es el que puede hacer, el que nos convence, es Él. Entonces, a eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos vivir, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, de saber de que el Señor quiere que nosotros vivamos esas riquezas acá en la tierra, ¿sí? Bueno, seguimos. En Proverbios 18, 20, 21, el Señor nos dice, el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca, del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida están en el poder ¿de dónde? En el poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Tremendo, ¿sí? Entonces ahí la importancia de decidir cómo hablamos. Mire, es claro, ahí la importancia de nosotros cómo hablamos, cómo soltamos, qué sale de nuestra boca, ¿sí? Yo escojo, ¿sí? Si yo hablo bien o yo escojo si hablo mal. O sea, soy yo el que escojo, ¿sí? Y pues de eso sale, eso es lo que sale, ese es el fruto que va a salir, lo que yo escoja, ¿sí? Entonces, muchos podemos vivir enfermos, con pobreza, con escasez financiera, con problemas familiares, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque dice que del fruto de lo que hablamos, ¿sí? Dice que será llenado el fruto de mi boca, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros decidimos cómo hablamos, ¿sí? Seguimos hablando, ¿sí? No, pero es que yo tengo artrosis, yo tengo, ¿cómo se llama? Lo que le duele a uno la cabeza, migraña. Yo no sé, es que mi dolor de cadera, ay, es que, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Lo que yo hice, les contaba, yo les decía, "Mira, ¿de dónde? No hay. Para mí, una época cuando pasamos esa crisis tan tremenda, para mí no hay, no puedo, no tenemos, no, 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 eso se convirtió como pues todo era no, todo era no. Y el Señor, de una manera tan tremenda, me hizo ver que en Él todo es sí, que en Él todo sí se puede. Entonces, ¿cómo hablamos? Si hablamos enfermedad, pues así es que vamos a estar. Si hablamos escasez, pues así es que vamos a estar. Si hablamos, es que mi hermana no cambia. No, 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 es que mi papá ni para qué les cuento. No, mejor dicho, no, es que no. Pero si nosotros hablamos de otra manera, si nosotros empezamos a soltar vidas, si nosotros declaramos, Señor, en ti todo lo podemos, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esta enfermedad se va, en el nombre de Jesús abrimos las puertas de las ventanas de los cielos, Señor, y son derramadas las bendiciones, Señor. ¿Sí? No es que todo va a ser color de rosa, pero en el Señor todo lo podemos, todo es posible, todo, créame en que todo. Si yo les contara todas las experiencias y todas las vivencias que nos ha tocado tener, son cosas tremendas que ustedes, o sea, que ustedes no me creerían. Entonces, dice, de ahí que nosotros escojamos, ¿cómo hablamos? ¿De qué manera estamos hablando? Amén. En Romanos 10:17, así que la fe viene ¿por qué? Por lo que se oye, ¿sí? Lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué estamos atesorando? ¿Sí estamos atesorando la palabra de Cristo? Para, si la estamos atesorando,
ahí estamos contrarrestando el mal. Pero si nosotros no atesoramos, sí, como dices, la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? El oír la palabra. La fe se activa al oír. Nuestros sentidos se activan al oír, pero al oír ¿qué? La palabra del Hijo de Dios. De es la manera que se activa. No se activa de otra manera. No se activa yo sentándome a ver novelas. No se activa poniendo las noticias y escuchando todo lo que aparece ahí, muerte, muerte, todo es malo. No, así no se activa la fe. Dice que la fe se activa al oír la palabra. El Señor, o sea, si nosotros sabemos que la palabra de Dios es vida, ese es nuestro alimento. Entonces, que el Señor nos conceda, nos ayude, nos permita cada día menguar menos nosotros, que si hay cosas que estamos haciendo que no son conforme a lo que Él quiere, menos nosotros, que nuestra fe se active, pero por oírla, porque nosotros hacemos un devocional, porque nosotros ponemos quizás adoración en nuestra casa, porque nosotros nos reunimos con nuestro esposo a tener tiempos de comunión, de crecer en la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la manera como se activa. Entonces, yo les quiero dejar una tarea, ¿sí? Para que ustedes lo hagan allá en sus casas, ¿sí? Eh, para que ustedes en sus Biblias eh, o en las Biblias físicas o en las Biblias de los celulares, busquen la concordancia y busquen versículos, ¿sí? Versículos que hablen del bienestar, que hablen de paz, que hablen de prosperidad, que hablen de salud. ¿Para qué? Para que a la vez que ustedes empiecen a leer todos esos versículos, eso que haga, eso llene sus corazones, que sus corazones sean llenos de eso, de ese fruto, de esas riquezas que el Señor hace, de ver cómo el Señor sanó, de ver cómo el Señor, o sea, todas esas riquezas que ustedes puedan leerlas y que el Señor les guíe a que así mismo sean los que ustedes empiecen a hablar de esa manera, que eso sea lo que salga de sus bocas. ¿Sí? En el Salmo 81:10 dice, yo soy Jehová tu Elohim, el que te hizo subir de la tierra de Egipto, ensancha tu boca y qué, dice, ensancha tu boca y qué, yo la qué, Y la llenará. llenaré. Dice, ensancha tu boca, abre tu boca. El Señor acá nos está diciendo, abran su boca, ¿sí? Él es el Elohim, yo soy yo soy Jehová, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Ustedes recuerdan esos pasajes, lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Todas las cosas tan tremendas. ¿Y qué dijo el Señor? Abran su boca, ¿por qué? Porque yo las voy a llenar. Hubo un momento de nuestra situación, como les conté, una situación tremenda económica, tremenda, nos tocó, perdimos todo. Después de tenerlo todo, perdimos todo. No teníamos para dónde irnos a vivir, no teníamos nada. Mi mamá nos permitió, por la gracia y el amor de Dios, nos permitió ir a vivir a una casa que ella iba a vender. Entonces el Señor fue bueno y nos llevaron allá. Pero no teníamos nada, nada. Y yo me acuerdo tanto que la pastora Gladys nos dijo, aprendan a vivir el día a día. Pero yo decía, yo no puedo, porque yo tenía, porque yo... No, el Señor nos dijo, aprendan a vivir el día a día. Y había momentos que nos tocaba irnos desde esa casa a pie hasta la congregación. Fueron tiempos tremendos. En nuestro corazón supuestamente muy dadivosos, ayudábamos a mucha gente, muchas cosas, pero al momento que pasa toda esta situación, el Señor también quería tratar nuestro corazón. Nuestro corazón estaba lleno de orgullo, de ego. Yo doy, yo puedo, yo esto, yo. Y el Señor tenía que quebrar eso. Y esto no es que va a hacerlo con todo el mundo, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Lo cuento como un testimonio de vida. Y cuando yo le decía, pero Señor, ¿cómo aprendo a vivir el día a día, Señor? Y ella me decía, como dice la palabra, así como el Señor le da a las aves del campo, les da de comer, les da de vestir, el Señor va a hacer eso con ustedes. El Señor, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor todos los días les daba el maná. Y si le pedían carne, les daba codornices.
y si les pedía agua, les daba de beber, ponía la sombra de la nube de Jehová para cobijarlos del sol, en la noche los arropaba. Y así fue, o sea, fue un proceso, o sea, no fue de la noche a la mañana, pero entendí y vi, o sea, es que lo vimos, lo palpamos, saber que vivíamos el día al día. Nuestro hijo menor quería estar en la universidad y nosotros, lo mismo que les cuento, ¿de dónde? ¿Cómo? Pero el Señor nos sorprendió cada minuto durante 11 semestres, porque tras del hecho perdió uno. 11 semestres el Señor nos sorprendió. Yo no sé cómo. O sea, fueron muchas cosas y vuelvo y les digo, si me pongo a contarles todo eso, no vamos a acabar hoy. Pero fue ver la misericordia, fue ver el amor, fue activarnos en creer, en saber y tener esa certeza que el Señor sí, que el Señor es grande, que el Señor es maravilloso, que el Señor todo lo puede. Cuando nosotros como hijos entendemos, cuando nosotros como hijos decimos, Señor, aquí estamos. Señor, tuvo que quebrar lo que les estaba diciendo, tuvo que quebrar y lo que les digo, hubo un momento que nos iban a golpear, señora, mira, ay, que les traemos este mercado. Ay, ¿cómo se les ocurre? No, ay, no, tampoco, no estamos tan mal. No había nada, no había nada, la nevera estaba desocupada, pero era el Señor. ¿Sí me entiende? Porque al principio pues fue un impacto para nosotros, pero el Señor en su infinita misericordia nos empezó a enseñar. Y cuando entendimos era que el Señor quería que estuviéramos bien muertos, no muertos, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos, Señor, que muera yo y que vivas tú, Señor, que... Ay, el Señor lo toma en serio. Y el Señor nos quería, pero bien muertos. Teníamos que morir al orgullo, al ego, a la autosuficiencia. Teníamos que morir a muchas cosas. Y a medida que empezamos en todo ese proceso, fue que fuimos entendiendo, ¡ay, Dios mío, pero es que todo eso tenía y viene y sigue trabajando, porque es que aquí no hay ningún producto terminado. Ustedes y nosotros, cada uno de nosotros tiene quizás muchas cosas por contar de todo lo que el Padre ha hecho y de qué manera a cada uno de una forma, a otros de otra manera, pero a todos nos ha tocado y nos ha tratado y nos ha pasado y nos ha pasado por ese molino y nos vuelve y nos pasa, ¿sí? Porque Él lo que quiere es que cada uno de nosotros nos parezcamos a quién, a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí? Como dice el Señor, ¿sí? Que en nuestro corazón esté lleno, pero lleno de Él, lleno de lo que el Padre hace. Bueno, y vamos en Primera Timoteo, ¿es? Sí, 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 primera de Timoteo 4:6. 4:6. Exponiendo estas cosas a los hermanos serás buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. ¿M? Entonces, aprendamos de Él, ¿sí? Vivamos de lo que Él nos da para impartir, ¿sí? Porque Él dice que Él es exponiendo ser esos servidores de Cristo. ¿Sí? Él dice que seamos nosotros, que cada vez aprendamos más de Él, ¿sí? Y que vivamos de lo que Él nos da, ¿para qué? No para que nos quedemos con todo, no, o sea, no para eso, ¿sí? Sino que para que nosotros también podamos ir y llevar, ir a impartir, ir a dar de lo que el Señor nos da, ¿sí? Como lo decían los discípulos, ¿recuerdan? Cuando les pidieron a la entrada de la iglesia, ¿qué le decían? De lo que tenemos te damos. ¿Sí? Y van y le dicen a ese paralítico, levántate y anda. Entonces, qué tremendo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros no seamos esas personas que nos acomodamos y que ya, y que sí, que gloria a Dios y que claro, Señor, y bendito sea el Señor, y el Señor es lindo, hermoso, nos ha enseñado y aprendemos y comemos y nos enseñan y nos enseñan y nos enseñan, pero el Señor también quiere que nosotros vayamos y demos, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos con todo, pues nos volvemos egoístas. No, entonces pues tampoco. O sea, entonces no estamos reflejando a Cristo y no estamos reflejando a Dios, porque mire lo que Él hizo. Dio a su Hijo, lo que más amaba.
lo que para él era lo más importante. Cada uno de ustedes, los que tengan hijos, saben lo que significa un hijo. Y el Señor lo dio. Entonces Él quiere que aprendamos de Él, ¿sí? Para ir y dar también, ¿sí? En Hechos 2:12 dice, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, te cantaré alabanzas. Entonces, de ahí la importancia de siempre ir a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos edifica, porque la palabra nos establece fundamentos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos y llevamos el nombre, si proclamamos su nombre en medio de la iglesia, ¿cómo? Dice que cantaremos alabanzas, somos adoradores, ustedes y nosotros, Comunidad Cristiana Palabra de Vida, Montería, Bogotá, donde la haya, todos tenemos, eso es lo que el Señor nos ha dado, ser adoradores e intercesores. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, porque aquí nos dice que vayamos, que llevemos, ¿sí? Y el adorador no solamente, ay, no, pastora, yo no soy adoradora porque es que mi voz no es tan bonita, o yo no soy adoradora porque no toco un instrumento. ¿Quién dijo que esos son solamente los adoradores? El Señor dice que somos adoradores en espíritu y en verdad, porque llevamos la palabra, porque nuestro corazón, porque nuestra vida refleja a Cristo en lo que hacemos, en lo que impartimos, en cómo tratamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros familiares, a nuestro vecino. Eso es ser adoradores, lo que estamos impartiendo de lo que Cristo nos da. Amén. En 2 Corintios 4:13 nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, y también nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, con ese mismo espíritu creemos y por eso hablamos, ¿sí? ¿Con el cuál espíritu? Con el mismo espíritu de quién? De Cristo. Con el espíritu de Cristo creemos y por eso es que hablamos, ¿sí? Eh, no hay fe sin confesión. No existe la fe muda. La fe tiene que hablar, ¿sí? La fe se tiene que decir, tiene que salir de nuestras bocas. No hay fe si no hablamos, si no lo comunicamos, no hay fe. La fe no es muda, la fe se habla, la fe se suelta, ¿sí? Entonces, y otro paréntesis, ¿se acuerdan de la hija que les estaba contando? Pues que es la única que tengo. Resulta que ella de pequeñita estudió en un colegio de monjas, porque pues cuando la metimos a ese colegio no éramos creyentes. Luego, pues conocimos del Señor y bueno, pero ella siguió en ese colegio. Ella tenía tan claro lo que quería que ella, en nosotros hubo un momento que la quisimos sacar porque empezamos a entender muchas cosas y ella nos dijo, no, yo no quiero salirme, mamá, yo quiero seguir en el colegio. En esa época conocimos al pastor Fernando y vino pues el revolcón. Vino pues todo esta nuevo que el Señor nos empezó a enseñar. Entonces ella ella entendía ya muchas cosas, pero mire tan tremendo. Vuelve y les dijo, ella estudiaba en un colegio de monjas, se llamaba Sor Teresa Balset, era un colegio de monjas, se me olvidó. Bueno, el caso es que ella ¿qué hacía? Ella hacía decretos, ella hacía unos papelitos chiquitiquiticos y hacía decretos. Porque pues allí estaba, ya me acordé, de monjas de María Auxiliadora. Entonces ella hacía decretos y pues ella iba, ya había como una cueva y allá había, estaba pues la Virgen, estaba así todo lo que se le hacía culto y ella empezó a declarar la palabra de Dios, a declarar pues toda esta parte religiosa que se movía, toda esa adoración y esos cultos a María cuando empezó a entender a quién era que debíamos de rendirle nuestra vida, quién era. Ella empezó y ella iba y metía decreticos allá, metía decreticos, ella iba allá a la cuando pasó lo de la primera comunión, pues obvio, ella tenía claro que ya no iba a hacer eso. Nosotros fuimos, hablamos en el colegio y en el colegio pues siempre había un choque, pero en medio de todo el Señor permitió que nos respetaran, nos aceptaban todo lo que les decíamos. Entonces ella no participó pues de la primera comunión, no participaba pues no sé, cuando hacían las misas cada semana pues de comulgar, ella no hacía nada de eso, pero ella era una niña respetuosa. No porque ella no lo compartía, no iba
hacer o hablar mal o a burlarse. No, ella era muy respetuosa, pero ella seguía metiendo pues sus decreticos. A tal punto que siempre pues las monjas fueron las coordinadoras, ellas eran las coordinadoras de cada grado, y ella, el último año la coordinadora que ella tenía había mucho choque con ella por lo que estamos hablando, por lo que el Señor había quitado. Y mi hija de vez en cuando le compartía cosas, pero la monjita no la quería para nada. El día de el día sí, del grado, a cada niña les daban una medalla, una cadena con una medalla de la Virgen, ¿sí? Era como el regalo, pues, que les daban. Y cuando llamaron a nuestra hija para pasar al frente, ella dijo, mamá, yo no voy a recibir eso. Entonces, pues, nosotros le dimos, listo, tranquila, hija, tranquila, ten paz. Cuando ella pasó, a todos le daban, pues, su cajita de medalla, y a ella le dieron una cajota grande. Entonces, cuando ella pasa, pues a la mesa, abre el regalo, y era como un cuadro para poner fotos, un portarretrato. Entonces, pues tremendo, porque a todo el mundo le dieron una virgen, a ella no. O sea, la monja entendía. Entonces, cuando nos fuimos a ir ese día, la monjita se le acercó y le dijo, Katy, necesito hablar contigo. Necesito conocer a ese Cristo vivo que tú tienes en tu corazón. Y supimos que al otro año la monjita se fue del colegio. Y lo más tremendo, lo más tremendo es como que a los 3 años de que Catherine salió del colegio, el colegio lo acabaron. El colegio lo acabaron, se acabó por completo el colegio. O sea, fue unas cosas tremendas las que el Señor hizo. Entonces, y ella decía, mamá, el Señor me dice en su palabra que si se convierte que se arrepientan y se convierten, el Señor los va a quitar. Entonces, fue eso así, fue tremendo ver cómo el Señor actúa, cómo el Señor dice que, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a quién, conforme a Cristo. Ella iba y depositaba, ella iba y hablaba, y ella mostraba era Cristo, siempre mostraba a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros, que mostremos a Cristo en nuestros actos, en nuestro diario vivir, todos los días, Cristo. Entonces, con ese mismo espíritu creemos, y por eso hablamos. Eso es lo que soltamos, eso es lo que decimos. No podemos hablar de otro espíritu, porque si nosotros hablamos de otro espíritu, créanme que estamos re mal. O sea, estamos en la inmunda, porque ¿cómo vamos a hablar otra cosa que no vivimos? O sea, si nosotros somos hijos y si nosotros estamos alimentándonos de la palabra, tenemos que hablar vida, tenemos que hablar Cristo, tenemos que hablar fe, ¿sí? No podemos hablar otra cosa que no es. Entonces, eso es lo que el Señor dice, ¿sí? No, lo que les decía, no hay fe sin confesión, no existe una fe muda, ¿no? La fe habla, la fe se expresa, ¿sí? Entonces, eso es. Eh, yo como conclusión, ¿sí? Yo entendía que nosotros creemos y por eso es que hablamos. ¿Sí? Porque creemos. Si nosotros y ustedes y yo no creyéramos, aquí ni siquiera estábamos, ¿sí? Si nosotros creemos y hemos creído en el Hijo de Dios, hemos creído en todo lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros, en todo lo que el Padre nos ha venido llevando en cada proceso, por eso es que podemos hablar y decir y certificar de quién es Cristo, qué ha hecho en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el Señor? El Señor hablaba y siempre les decía a sus hijos, a sus discípulos, hablen fe, ¿sí? Él les decía, hablen fe, ¿sí? Entonces, en mí está eso, en cada uno de nosotros está, en mí está la palabra, ¿sí? ¿En dónde? ¿En dónde está la palabra? La palabra de Cristo, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en mi boca y en mi corazón. No puede estar allá guardada como cuando de pronto no conocíamos del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Yo tenía en mi casa, porque yo pensaba que si la Biblia era bien grandota y la ponía en el Salmo 91, el Señor iba a actuar de una mejor manera. O sea, iba a verle y iba a hacer, ¿no? Entonces, no puede estar ahí, ¿sí?
La palabra tiene que estar en mi boca y en mi corazón. La tengo que vivir, la tengo que leer, la tengo que compartir, la tengo que todos los días que se convierta en ese día a día en mi vida. ¿Sí? Amén. Entonces, nuestro hablar debe ser circuncidado. O sea, nuestro hablar tiene que ser circuncidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos homologar. Yo lo veía como cuando un muchacho está estudiando, ¿no? Que tiene que homologar materias para poder hacer otra cosa. ¿Y qué es homologar? Tiene que convalidar, ¿sí? Entonces yo lo veía de esa manera, ¿sí? Debemos homologar, ¿qué? Nuestras palabras. ¿Con cuáles? Tenemos que homologarlas con la palabra de Dios, ¿sí? Esto es fe. Eso es fe, que nosotros cojamos y convalidemos lo que nosotros hablamos y que ahora ya no sea solamente lo que quizás yo pienso, sino que tengo que convalidarlo con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, para que esa fe sea una fe viva, ¿sí? Diciendo qué, hablando qué, diciendo lo mismo que Dios dice en cualquier circunstancia y en cualquier momento de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, que si alguien está enfermo, pues Dios dice en su palabra que por su llaga somos sanos. Eso dice la palabra, yo no me lo estoy inventando. Entonces, ahí estoy yo convalidando lo que el Señor dice. Entonces, si hay alguien que está enfermo, yo no me puedo poner a llorar y decir, ay, pobrecito Dios mío, ay, no. No, yo lo que tengo que es ir, Señor, clamo, Señor, tú dices en tu palabra, y tú no eres hombre para mentir, y tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Y dices en tu palabra que por tu llaga somos sanos, y en el nombre de Jesús, Señor, esta enfermedad se tiene que ir. Si nos levantamos y no tenemos nada de dinero, ¿sí? La palabra de Dios dice que tú y yo fuimos enriquecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él dice eso, que tú y yo, entonces somos, dice que fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual. Entonces, es nuestro hablar, es activar nuestra fe. Todo lo que nosotros digamos va a ser hecho. Decalemos la palabra con autoridad y va a ser hecho, porque Él dijo, ¿recuerdan? Él dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo y mayores cosas que las que yo hice ustedes podrán hacer. Mayores. El Señor sanó, el Señor resucitó. O sea, el Señor hizo cualquier cantidad de milagros. Y dice que mayores cosas haremos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Declarar la palabra como con autoridad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos, yo soy o nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Sí? Entonces, en Juan 1:12 dice el Señor, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, yo creo que todos no sabemos ese versículo. Dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio qué? Les dio el poder, la potestad, les dio el derecho, el poder de qué? De llegar a ser qué? Hijo. Hijos. Dice que a todos nos dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, así que somos así que ¿qué? Somos lo que Dios dice que somos. Entonces, ¿qué dice Dios que somos? Hijos. Somos hijos. Entonces, qué tremendo. Ahora, también, tenemos lo que Dios dice que tenemos. Y el Señor dice en primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿qué tenemos? En Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos vida eterna, tenemos vida. Aquí en la tierra podemos vivir, ¿sí? Podemos vivir todas esas bendiciones y todas esas riquezas que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Activarnos en fe, bajarlas del cielo, bajar esas riquezas del cielo. ¿Cómo? Con todo lo que hemos aprendido hoy. En ir a la palabra, en declarar la palabra, en aprender, en leer la palabra, en memorizar la palabra,
en creer y confiar en el autor y consumador de la fe, ¿sí? Y también yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Entonces en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado, ¿sí? Entonces, nosotros todo lo que el Señor hizo lo podemos hacer. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, yo oro en el nombre de Jesús, porque de todas las voces que escuchamos a diario, cada uno de ustedes escuchen, determinen escuchar la mejor voz, que es cuál, que es la del Señor. Amén. Esa es mi oración hoy, que el Señor permita que cada uno de nosotros pueda determinar hoy que en nuestras vidas podamos escuchar, pero escuchar la mejor voz que podemos escuchar, que es la del Señor. Entonces, es eso, es poder cada vez ir en el aumento del Padre, en lo que Él hoy nos está enseñando, en lo que nos ha venido enseñando a través de, de, de este manual tan tremendo y que el Señor hoy, en el nombre de Jesús, sea activando, cada uno de ustedes activando su fe y de que ustedes se puedan ver como el Señor los ve. Que no se sigan viendo quizás eh, como yo no puedo, yo no tengo, yo no, no, que nuestra manera de hablar cambie. Dice la palabra de Dios, cambia tu manera de hablar para que también cambie tu manera de vivir. Entonces, qué tremendo el hablar, qué tremendo es como hablamos. Cuando yo cambio mi manera de hablar, cuando yo decido hablar como Cristo habla, mi vida es transformada. Mi vida y mi manera de vivir es transformada totalmente. Amén. Amén, pastora, muchas gracias. Amén, pastora. Si nos quieres dirigir en una oración. Bueno, Padre, tú has saciado, Señor, nuestro interior de tu palabra. Estamos aprendiendo a construir nuestra propia fe, pero no la fe, Señor, que nace de nosotros mismos. Estamos construyendo es la fe en el Hijo de Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque aquí cada uno de nosotros podemos manifestar cómo nos has llevado, Señor, cada vez más y más, llevándonos a conocerte y estableciéndonos en la fe del Hijo, Señor. Y estamos creciendo a la medida de la estatura de tu Hijo Jesucristo, el varón perfecto, Señor. Pero sabemos que hay más, Señor, y queremos más. No nos conformamos con esto que Señor, gobierno, Señor, y sabemos que todo es a través de la fe, Señor, de lo que expresamos, Señor. Gracias porque lo que tú has dicho de nosotros, eso es la verdad para nosotros. Somos tus hijos, somos, Señor, en Cristo Jesús, llenos de todo el poder. Y hoy, Señor, hoy oro también, Señor, por esta familia pastoral, Señor, por la pastora Sandra, por el pastor, por todos sus hijos, Señor, el pastor Alberto, Señor, y todas sus generaciones, Señor, porque no en balde ellos te sirven, Señor, porque todo lo que ellos están construyendo, Señor, es para una herencia eterna, Señor, no para este mundo. Y todo lo que ellos nos dan, Señor, lo recibimos porque sabemos que viene de ti. Todo lo que aquí, Señor, declaro que no queda, Señor, como una información, queda, Señor, como una administración que viene de tu espíritu a nuestro espíritu. Y te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sean ellos bendecidos y enriquecidos mucho más, Señor, porque tú eres un Dios de abundancias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, y en el nombre de Jesús. Padre, como dice tu palabra, de lo que
De lo que tenemos, nosotros damos, Señor. Y hoy, Señor, nosotros, o yo hoy, Señor, quiero impartir, Señor, en cada uno de mis hermanos la fe del Hijo de Dios, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, del poder aprender, Señor, a vivir por fe, aprender a vivir, Señor, sabiendo, Señor, que eras tú, Señor, y eres tú y seguirás siendo tú, Señor, nuestro proveedor, Señor. Hoy impartimos, Señor, de la fe del Hijo de Dios en cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo así lo ratifico, Señor. Ellos son lo que Dios dice que son, Señor. En Cristo Jesús, yo proclamo, Señor, que la fe de cada uno de ellos, Señor, va en aumento en el nombre de Jesús. Oro, Señor, porque seas tú bendiciéndolos a cada uno, Señor, con un espíritu enseñable en el nombre de Jesús, con un espíritu obediente a ti, Padre amado. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Sellamos, Señor, todo lo que hoy nos has enseñado, lo sellamos en el cielo, Señor. Y declaramos, Señor, que nuestros corazones son activados, Señor. A crecer, Señor, y a seguir, Señor, siendo, Señor, esos portadores de las buenas nuevas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Amén. pastora. Muchas Les gracias. amamos. Yo digo les amamos porque es que siempre soy con mi esposo, pero yo les amo. En Gracias, el nombre pastora. de Jesús. Muy bien, gracias. La Les bendición. bendecí.